Bien, jóvenes, vamos a aprender a calcular los estribos y vamos a hacer el diseño al cortante. Vamos a dejar a un lado las vigas T y L y vamos a entrar a la resistencia al corte. Voy a activar la pizarra. Ahí tienen la pizarra. ¿Lo pueden ver? Sí, G. Bien. Vamos a hablar de la resistencia al corte. Sí, eso es algo importante que se tiene que verificar en el hormigón armado. ¿A qué llamamos resistencia al corte? Decimos que es la fuerza cortante que resiste una viga en proporción a lo que resiste el concreto y el acero transversal. ¿Qué es el acero transversal? ¿Qué es el acero transversal? Serían los estribos sin G. Bien, entonces los estribos soportan gran parte del esfuerzo cortante y una parte también es soportada por el concreto. Entonces la cantidad de corte que soporta la viga va a ser lo que soporta el concreto más lo que soporta el acero. Entonces Bn es el cortante nominal, Bc es el cortante del concreto y Bs es el cortante del, ay Dios, del acero. Entonces estos tres cortantes es lo que influye, ¿no? La cantidad de corte que soporta la viga. La condición de diseño que vamos a seguir es esta. El cortante nominal es igual al cortante seguro. Entonces, un factor de reducción del cortante nominal me da el cortante seguro. Entonces, esa es la condición que vamos a seguir. Bien. Ahora hablemos acerca de la fuerza cortante que resiste el concreto. ¿Sí? Esto es BC. Entonces BC es 0.53
de la raíz de F'C por B sobre B por D. Esta es la cantidad, o esta ecuación nos ayuda a ver la cantidad de cortante que soporta el concreto. ¿Sí? Ahora, en elementos sometidos a flexión y corte, tenemos algo parecido. El cortante del concreto es 0.5 por la raíz de F'C más 176 por la cuantía mecánica por BU por D dividido entre el momento último. Todo esto multiplicado por B por D. Entonces es otra ecuación que podría utilizarse cuando hay un elemento que está siendo sometido a flexión y también a corte. Ahora, donde la cuantía mecánica, este valor de la cuantía mecánica es igual al área de acero dividido entre BW por D. Y BU por D dividido entre el momento último tendría que ser menor o igual que 1. Entonces esa condición tendría que tomarla en cuenta. Pero al mismo tiempo, la resistencia, para este caso, al corte no será mayor que BC 0.93 raíz de F'C eso. Entonces, esto podríamos aplicar en elementos sometidos a flexión y corte. ¿Sí? Bien. Ahora veamos la fuerza cortante que resiste acero, el acero. Entonces, la fuerza cortante que resiste el acero es eso, Bs es igual al cortante nominal menos el cortante del concreto. Es decir, que todo lo que el concreto no pueda resistir, lo asume el acero. Entonces, para eso utilizamos estribos. Ahora, si utilizamos estribos verticales, entonces la separación de estos estribos es el área del esfuerzo vertical por Fy por D dividido entre el corte que absorbe el acero. Entonces, donde AB
es el área de estribo. Y S es la separación del estribo. Esta es una fórmula muy importante. Entonces, si vamos a utilizar estribos, tenemos que saber el diámetro del estribo y la separación. Bien, ahora para poder hacer este diseño, hay una tablita que quiero que ustedes la manejen como un formulario. Y esto es muy importante que la tengan a la mano cuando hagamos el diseño de estribos. ¿Sí? Tomen mucha atención a esto. Vamos a hablar del diseño para cortante. Bien, diseño para cortante. Primero, si el cortante nominal es menor o igual al cortante del concreto entre 2, eso significa que no se necesita refuerzo transversal. Segundo, si este cortante nominal es mayor a la mitad de este cortante del concreto y además este cortante nominal es menor o igual al cortante del concreto, entonces se requiere refuerzo mínimo. Se requiere refuerzo mínimo. ¿Qué es lo que hago? El área mínima va a ser 3.5 de esto por S sobre FY. ¿Sí? Donde la separación tiene que ser menor o igual a D medios y además esta separación en ningún caso debe ser mayor a 60 centímetros. Bien. Tercero, si BN es mayor o igual a BC, entonces se tiene lo siguiente. Si BS es menor o igual a 1.06 F'C por si se cumple esto, entonces voy a tomar la separación menor o igual a D medios y en ningún caso la separación debería ser menor o mayor a 60 centímetros.
¿sí? Entonces, estos son los resultados. Pero si BS es mayor a esta relación, ¿qué es lo que hago? Pero además no solamente tiene que ser mayor, y BS es menor o igual a 2.12, por la raíz de F'C por B sobre B por D. Entonces, si se cumple esto, entonces la separación tiene que ser menor o igual a D cuartos, o la separación menor o igual a 30 centímetros. O sea, no debería pasar los 30 centímetros. Si D cuartos me da más de 30, directamente elijo 30. Y si da menos, mejor, ¿no? Pero tampoco tendría que ser tan ceñida la separación que, por ejemplo, me salga a 5 centímetros, ¿no? Eso ya sería exagerado, ¿no? Por lo menos tiene que estar a 15 centímetros, ¿no? Los estribos. Muy ceñido también está mal. Es antieconómico. El cuarto punto. Si BS es mayor a 2.12 por la raíz de F'C por BW por D, entonces, ¿qué significa esto? Hay que cambiar de sección o mejorar la calidad del concreto. Entonces, esta tablita es muy importante que lo vayan manejando. Entonces, esta tablita nos va a ayudar bastante a diseñar el esfuerzo cortante y vamos a aprender a utilizarla, que ese es el objetivo. Ahora veamos una parte que nos va a ayudar a simplificar el diseño al corte. Sí, a ver, un momentito. Vamos a hablar acerca de la sección crítica. Eso quiere decir que podríamos hacer diseños utilizando algunos valores reducidos del esfuerzo cortante con el objetivo de ahorrar. Entonces aquí escribo: se permite diseñar las secciones
con un corte BU, coma, calculado a una distancia de desde la cara de apoyo. Siempre y cuando uno tenga elementos apoyados sobre soportes en la base del elemento. Luego explico esto. O podría ser elementos enmarcados monolíticamente con otros. A ver, les explico. Imagínense que tengo una viga, ¿sí? Una viga. Y aquí tengo una columna. Entonces, esta viga descansa sobre esta columna. O sea que no están unidos, sino que la viga está descansando sobre la columna. No están unidos. Entonces, en ese caso, puedo diseñar el esfuerzo cortante a una distancia D. A una distancia D puedo obtener el valor de BU cuando tengo un elemento que está apoyado, o sea, no está unido, ¿no? Ahora, un elemento monolítico, ¿qué significa esa expresión monolítico? ¿Cómo lo entienden? Algo recto cuadrado. No, Vaciado en uno solo. sí, una sola pieza. Ustedes han visto que a veces algunos utilizan, los albañiles, una técnica de construcción donde vacían la mitad de la viga y dejan los estribos como conectores. Después vacían la otra parte de la viga junto con la losa. ¿Han visto eso? Sí. Entonces, eso no es monolítico, ¿no? Monolítico sería, como se hace en muchos casos, se vacía la viga y la losa en uno, ¿no? Que es lo que la mayoría hace, ¿no? O sea, una sola pieza. Entonces, si tengo ese caso, algo monolítico, entonces podría calcular a una distancia de
Entonces aquí calculo el valor de BU. De aquí, BU. Y vamos a ver más adelante en la práctica cómo podemos hacer esto. Ahora, por otra parte, no se permite el diseño a una distancia de cuando tengo elementos enmarcados por un elemento de apoyo en tracción. Eso vamos a ver qué significa luego. Después, elementos en las que las secciones entre el apoyo y una distancia D presenta una carga concentrada. Eso vemos luego. Después hablamos de elementos en los cuales las cargas no están aplicadas en o cerca de la cara superior del elemento. Bien, entonces vamos a ver qué significa esto. Elementos enmarcados por un elemento de apoyo en tracción. Entonces imagínense que tengo una especie de columna acá, que en la parte de aquí continúa, y esto está agarrando una viga. ¿Sí? Bien, tengo esto y esto está trabajando a una carga. Entonces esto obviamente está soportando y está trabajando a tracción. Entonces ahí en este caso el cortante tendría que tomarlo ahí. Ya no una distancia de. ¿Sí? Veamos el otro caso. Elementos en los que la sección entre el apoyo y una distancia D presenta una carga concentrada. A ver, voy a dibujar eso.
A ver, voy a dibujar eso. Imagínense. Así. Ahí una viga unido con una columna. Y resulta que aquí se ha hecho una columna. Esto les gusta a los arquitectos hacer, ¿no? Entonces, esta columna está ejerciendo una carga acá. ¿Sí? Entonces, ahí ya no tendría que calcular a una distancia de, sino que el cortante tendría que ser justo en esta cara. ¿Sí? Ese sería el punto 2. Elementos en los cuales las cargas no están aplicadas en o cerca de la cara superior del elemento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, tengo aquí una columna que está soportando una viga que está apoyada. Entonces, esto está apoyado. Y fíjense que aquí encima tengo una carga que está actuando. Tengo una carga que está actuando. Y como esa carga es crítica, el cortante tendría que tomarlo ahí. Esas son las condiciones que me impiden calcular el B crítico. Pero estas pueden ser las condiciones donde calculo el B crítico. ¿Sí? Entonces, dependiendo del caso, puedo tomar la decisión de dónde calcular el B crítico. Ahora, no siempre los estribos son los elementos que soportan el cortante. ¿Qué otro tipo de fierros pueden soportar el cortante? ¿Qué dirían ustedes? La malla de compresión y los nervados. No, no, jóvenes. Pero sí, gracias por tu comentario. A ver, ¿qué más podría? A ver, jóvenes, anímense. ¿Alguna vez han escuchado del acero a 45 grados?
¿Conocen lo que es el acero a 45 grados? No, Inge. Daniela, ¿tú conoces? No, Inge. ¿No? Entonces el acero a 45 grados también es otra forma de controlar el cortante. ¿Sí? Les voy a mostrar una ilustración de un acero a 45. A ver, déjeme buscar aquí. Les voy a mostrar un planito. A ver, en un momento. Ahora sí. Ya lo tengo. Ay, Dios, ¿qué pasa con esto? No quiere abrir este archivo.
Ya, a ver, intentar pasar. Ya. Bien, os voy a mostrar lo que son aceros a 45. Fíjense, este es el plano de una losa, una viga, y este es el fierro a 45 grados. A ver, traten de entender cómo trabaja esto. Estos son los fierros longitudinales, pero uno de esos fierros longitudinales baja a 45 grados y complementa a los fierros de aquí abajo. Eso se hace con el objetivo, porque miren, en el parte central voy a tener el momento máximo. En este caso de este puentecito, está apoyado en los dos lados, ¿no? El puente son dos estribos y viene una viga apoyada en los dos, o sea que el momento máximo voy a tener al centro por esa configuración. Entonces, eso significa que aquí al centro voy a tener el momento máximo y voy a tener la mayor cantidad de fierros, mientras que en los extremos no voy a tener un momento máximo, más bien podría tener negativos, así que este fierro complementa el momento negativo acá y el momento positivo acá, y aquí arriba el negativo. Y acá no necesito positivo porque no existe, pero el cortante hace esta función en la viga, un corte horizontal, ¿no? Entonces, eso hace de que los estribos, como son fierros verticales, directamente se opongan a ese cortante horizontal, que es el esfuerzo cortante. Y este fierro a 45, como tiene una parte transversal, vertical, también se opone en cierta forma a ese cortante horizontal que genera el esfuerzo cortante. Ese es el acero a 45 grados. Esta es la losa vista de frente y si lo vemos de perfil a lo largo, este es el fierro de 45 grados. Fíjense, aquí está el fierro de 45 grados como está detallado, ¿no? Entonces viene recto, baja 45 grados, continúa recto, después sube y continúa y tiene su gancho. Entonces, esa es la forma de utilizar el fierro a 45 grados. Y ese fierro a 45 grados también soporta el corte, ¿sí? Entonces, vamos a ver también cómo calcular esto. Ahí en el Classroom les he subido algunos textos donde hay esa información del fierro a 45 grados, que es una forma de calcular el esfuerzo cortante. Aquí un hormigón armado, trabajo de clase, material de apoyo bibliográfico, y hay una serie de libros, fíjense que se encuentra esto, ¿no? Vamos a ver acá en este, aquí me parece que está, el acero a 45 grados.
Estas son las vigas. Deformaciones. Ya. Diseño sísmico. Longitud de desarrollo. ¿Dónde está verificación? Diagrama de iteración son para columnas. Aquí está armadura transversal. No, no es esto. No es diseño sísmico esto. Aquí creo que está, esta es torsión y este es cortante. Este es el esfuerzo cortante. Proporcionado por el acero. Límites de espaciamiento. Que más o menos lo que se estaba explicando. ¿Qué ha pasado con esto? Ya. A ver. No, no hay aquí. Fierro 45. Debe ser en el otro libro. En este de Nilsson hay todo. Solo que este es extenso, este libro. No es poquito. Es altísimo. Bien, voy a ubicar la parte y se los voy a mostrar. Pero el objetivo del curso no es avanzar hasta esa parte, ¿ya? Del diseño 45. ¿Sí? Pero se utiliza una formulita y una verificación que se hace y eso es todo, ¿no? Después no hay mucho más que revisar en eso. Bien, jóvenes, la siguiente clase vamos a empezar con ejercicios de corte y vamos a complementar esta parte. Ahora dediquemos un tiempo a sus proyectos. ¿Cómo va el asunto de sus proyectos? ¿Tienen dudas, preguntas? A ver, ¿cómo está con el asunto de sus proyectos? A ver, Rosa Isabel, ¿cómo te va vos con tu proyecto? Inge, yo tengo una duda. Dime. Para hacer las escaleras, ¿cuánto tengo que considerar de ancho, Inge? O sea, para subir de baranda a pared. Por lo menos 1,20. No, Imagínate, para meter un mueble, por lo menos tiene que ser de un metro, 1,20 la escalera. De una subida, ¿no? Y la otra bajada, otro 1,20, en total sería unos 2,50 de ancho. El cajón de la ay, escalera. ¿Ok? sí, sí, está bien. 250. Inge, ¿y puedo tomar la dimensión de 12 por 8 o tiene que ser un poquito más? O sea, ¿Qué es 12 por 8? mi edificio, digamos, quiero tomarle de así. ¿Por qué 12 por 8? Sí,
¿O es muy pequeño o muy grande? ¿O cómo? Pero, ¿y tu plano? ¿O te Por estás eso mi plan. inventando? Sí, estaba diseñándome yo. No, pues no puedes diseñarte, vos tienes que tener un plano y en Sí base a o ese sí, tengo, plano. Claro, eso ya hemos tengo hablado que desde el sacarme. principio. Sí, Desde el sí. principio hemos hablado así, jóvenes. No pueden inventarse. Yo me inventaría un edificio cuadrado de 12 por 8 y sin complicaciones. A ver, pero no es así. Ustedes tienen que conseguir un plano y en base a ese plano hacer el cálculo estructural, no inventarse un edificio. Ahora, si van a hacer eso, está mal, ¿sí? Está mal su proyecto de entrada. ¿De Bueno, acuerdo? está bien. Si tenía esa duda, gracias. Bien, ¿qué más, jóvenes? Inge, tengo una pregunta. ¿Sí o sí de 3 pisos tiene que ser o más grande o más pequeñito? Puedes hacer hasta de 8 pisos, ¿no? Pero no te recomiendo, ¿sí? 3 pisos me parece que es fácil y rápido. Para más pisos puede ser, ¿no? Solo que va a ser más trabajo para ustedes, ¿sí? Sí, gracias, Inge. 4 o 5 podría ser, ¿no? Todavía, ¿no? Pero más no les aconsejo. Inge, una Dime, preguntita más. Como estaba explicando, digamos, si encuentro un plano y donde no estén alineadas las columnas, yo tengo que modificar esas partes. claro. Pero de tal forma de que no alteres el diseño arquitectónico, ¿sí? Si vas a afectar el diseño arquitectónico, eso está mal, ¿no? A ver, Eso está un poco. vamos a un poquito a repasar este asunto. A ver, voy a ejecutar el AutoCAD. Deme un momento. Y les voy a ayudar con esto del esquema estructural. El objetivo es colaborarles, jóvenes, ¿sí? Mientras haya tiempo, pero si no va a haber tiempo, ya va a ser complicado eso. A ver, voy a hacer correr el AutoCAD. Les estaba mostrando este planito donde tengo la planta baja y aquí tengo la planta alta. Es el primer piso, el segundo, que son parecidos, solo con otro tipo de ambientes. Y todas las otras plantas son iguales hasta el octavo. Y el noveno piso que también es igual, ¿no? Entonces, no hago esto en la planta baja, sino me concentro en la planta alta. Miren, lo que voy a hacer, eh, voy a crearme una capa que se va a llamar configuración estructural. Y va a ser color, un color chillón de esos. Esto, ya, perfecto. Entonces voy a ir a esa capa y voy a crear una línea horizontal y lo voy a colocar acá, ¿sí? Entonces esto voy a copiarlo. Ay, Dios mío. Y lo voy a colocar acá. Ahí. Después tengo otro que va a ser acá. Ahí. Ya tengo todo. Voy a crear una vertical. Ahí.
Ahí. ¿Qué más? Ahí. Ahí. Esto me da un arquitecto para que haga, así que voy a mostrar cómo se puede hacer. Bien. Entonces, si me fijo acá, lo que voy a hacer es seleccionar las columnas. Voy a ir a Kick Select. ¿Sí? Vamos a intentar. Esto. Vamos a ponerle color. Aceptar. Vaya, che. No aceptaba de nuevo. Todo el dibujo. Vaya, che, no está aceptando. A ver, voy a ponerle capa. Capa. Ahí está. Agarrado a toditos. Y los voy a seleccionar. Estos más. Y lo voy a colocar a mi capa. Configuración estructural. Bien. Y lo que voy a hacer es empezar a desconectar esto. Ay, Dios. Bueno, lo que sea necesario, ¿no? Algunas cosas me van a servir todavía. Ya, yo creo que hasta ahí está bien. Ya, fíjense las columnas cómo han quedado. Acá, acá me he olvidado. Ahí. Miren, el esquema estructural va a ser así. Mejor lo desconecto todo. Aquí está. ¿Sí? Las columnas. Entonces el edificio es así. Y lo que voy a hacer es empezar a utilizar otra capa que se va a llamar vigas. Y lo voy a hacer con color lila. Pero le voy a dar un mayor grosor, ¿no? Para que se vea. Y voy a empezar a dibujar. La viga va a venir hasta acá. Miren qué ha pasado acá. Se ha desfasado, ¿no? Ya, pero no importa. Entonces esto lo voy a copiar
Ahí. Aquí voy a tener otra viga. Solo que no le he puesto acá vigas. Ahí está. Ahí está, viga. Después voy a tener otra que es de acá hasta aquí. Ay, no está en la capa viga. Ahí. Aquí voy a tener otro. Ahí. Después voy a tener otro sistema de viga aquí. Ahí. Ahí. Y ahí. Miren, ya se han separado estas de acá. Y aquí necesariamente voy a tener también vigas. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Me sirve para ver el sistema estructural. Cómo va a ser el esqueleto, en pocas palabras, ¿no? Bien. Entonces lo voy a corregir. Entonces voy a apagar esto. Tengo así. Bien. Ese es el sistema de vigas. Ahora lo que voy a hacer es activar todo para ver cómo va a salir. Menos configuración estructural. Ya está. Fíjense. Ay, Dios. Esto más habría que ponerle. Ya. Solo que estas líneas ya no me sirven. Ya han cumplido su propósito. Y miren cómo va a ser el sistema estructural. Aquí voy a tener las vigas con las columnas. Aquí también voy a tener columna a columna. Esto de acá va a ser una viga. Va a venir la viga por aquí. El esqueleto estoy armando. Miren, la viga viene por aquí. Aquí viene la viga. Aquí es el problema, ¿no? Al arquitecto le gusta hacer esto. Mira, aquí desfasado así, ¿no? No puede ser así, ¿no? Tendría que ir la viga recto. Eso quiere decir que esta columna tendría que recorrerla acá. Esta también tendría que recorrerla acá. Porque no puedo hacer una viga así con quiebrecito, ¿no? Y
que continúe así, eso no se puede. Acá tendría que venir una viga, ¿no? Fíjense. Aquí tendría que venir una viga hasta acá. Ahí, una viga. Y acá también podría venir otra viga. Miren, esta viga, ¿dónde está? Esta columna. Tendría que esta columna recorrer acá, ya no ahí, ¿sí? Y aquí no puede haber una columna, ¿no? Porque si hay una columna acá, hay una columna al medio de la oficina de la secretaria, así que eso está mal. Entonces esto, tengo que borrar esta viga. Entonces no puede ser así. Ahí puede haber viga, aquí puede haber viga, aquí no puede, una viga larga tendría que ser hasta acá. En fin, no importa. Y aquí la columna, se agarra este pórtico, y ahí estaría, ¿no? Fíjense, ahí estaría ahí. El único problema sería que estas vigas, perdón, esta columna de acá, tendrían que recorrer. Porque esto no puedo recorrer, ¿no? Porque si recorrería esto ya estaría al aire. Entonces sí o sí tendrían que recorrer estas y estos ambientes tendrían que reducir un poquito. Tal vez esto no es simétrico, ¿no? Esto está más salido que esto, tendría que ser simétrico. Y es un error arquitectónico eso. Miren, aquí está más salido que acá. Y este es un volado ahorita, ¿no? Un volado es. En fin. Entonces ahí ya sería eso. Entonces directamente empiezo a trabajar sobre eso. Ahí. Sí, entonces esto he hecho que estaba mal. Bien. Entonces voy a crear un rectángulo chiquito. Inge, una pregunta. Sí. ¿Al voladizo no pasa lo que es la viga? Ah, la voladizo tendría que pasar la viga. Esta viga tendría que pasar al voladizo. Muy cierto. Pucha. Ahí vamos a ver. Ahí está el voladizo, ¿no? Muy cierto. Ahí. ¿Sí? Ahí tendría que pasar el voladizo y tendría que agarrarse aquí. Y aquí tendría que venir una viga de cierre, ¿no? ¿Sí? Tendría que venir una viga de cierre para que agarre el voladizo. Muy buena observación. Bien, esto.
poquito obvioso esto. Entonces aquí le pongo las columnas donde corresponda. ¿Sí? Bien. Entonces, eso es mi esquema estructural. Aquí no tendría que tener columna. ¿Sí? Entonces, esto lo verifico. Entonces, voy a volver a aprender todas estas cosas. Caramba. Entonces me fijo y han coincidido nomás todo. Todo está bien. Aquí, como dice su compañero, el voladizo es muy buena observación. Aquí más o menos se han recorrido. Aquí hemos tenido que recorrer y aquí podría hacer otro voladizo, ¿no? A fin de no arruinar su diseño de arquitecto. Podría hacer otro voladizo, ¿no? Ahí, un voladizo. Aquí quedaría una columna al medio, pero ni modo. Una columna tendría que quedar y ver cómo se aprovecha. De todas maneras, la columna puede crecer, ¿no? Porque es un edificio de 9 pisos y no va a ser mucho problema. No se puede acomodar de alguna forma esto. Usted podría hacer una paredcita acá y ver, ¿no? Cómo se arregla. Y sería así, estaría bien. Y si hacemos las líneas verticales, ay caramba, fíjense cómo va a afectar a los otros. Es lo mismo, ¿no? Miren, los otros afecta casi a lo mismo, un poquito varía, pero eso se va corrigiendo, ¿no? Tal vez el plano está movido nomás, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto, esta es la configuración, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer, vamos a verificar esto. Ya. Entonces, lo que puedo hacer es esto. Punto 2, digamos, ¿no? Entonces, no mucho es. Punto 0.5. Ya. Ahí. Fíjense.
Ahí, ¿no? Lo mismo con este. Y con eso van haciendo el esquema estructural, jóvenes. Sí, es cuestión de que manejen el AutoCAD. Ya vayan armando todo. Ah, ya la arruinó. Sí, es cuestión de que manejen y ya va a salir todo. Ya, esto hecho para que puedan hacer esto. Ay, Dios, esta cosa. Digamos ahí. 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 Entonces simplemente van seleccionando estos centrales. Están todos. Ay, solo este. Caramba. Eso es para los ejes. Bien. Entonces estas líneas simplemente las cambian de color. Por decir que le ponen un color. Ahí está. Entonces estos son los ejes y le pueden colocar con línea segmentada y de esa forma ya están empezando a armar su esquema estructural, ¿no? Y ya se ha hecho ahora. Ese trabajo tienen que hacerlo, ¿sí?
Así que tienen suficiente tiempo como para poder hacer. Lo bueno es que se consigan cosas cuadradas, ¿no? Para que puedan hacer rápido. Bien, saquemos una evidencia. Bien, jóvenes, ¿algo más que decir antes de cerrar? Inge, Dime, Franz. al examen ingeniero va a entrar hasta esta última parte que hemos visto el día de hoy, Inge. Sí, hasta corte entra. Todavía nos falta ejercicios. Ya, según mi calendario, tenemos 2 clases más antes del examen. ¿O estoy mal yo? A ver, fíjense. Está bien, Inge, el 6 de abril todavía es nuestro examen. ¿Sí, no? Sí, Según el examen, perdón, según el cronograma de exámenes, es el 6 de abril, ¿sí? El examen de hormigón armado. O sea que tenemos 3 clases, jóvenes, ¿sí? El 29, el 30 y el 5. O sea, tenemos 3 clases para practicar lo que es corte. El examen entonces va a ser hasta resistencia al corte, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Listo? ¿Algo más? Inge, una pregunta ahí. Inge, Dime. una pregunta para cargar al SAP 2000, las cargas. No le pongas cargas todavía, solo haz la geometría en el SAP. Entonces no vas a cargar nada, no Inge, nada de cargas, entonces ya No, vale, Inge. solo definí el esquema estructural, Y nada más. predimensionar y cargarlo, bueno, dibujarlo en el SAP. Ah, ¿Ya? ya, Inge. Es que yo estaba queriendo definir las cargas, entonces por eso le preguntaba, Inge. No, te vas a Solo dibujar nomás, pasar. ¿no, Inge? Sí, y Ya, después ya, eso listo. lo vas arreglando, ¿no? A medida Sí. que vayas haciendo tu proyecto, lo vas arreglando sobre la base del dibujo que tienes. Solo es para Ya, mostrar las listo. vistas en 3D, nada más. ¿Sí? Otra voz, Inge. Ya listo, gracias, Inge. Y jóvenes, la siguiente, tenemos todavía 3 clases más, en realidad 2 clases más. Y la siguiente voy a mostrar cómo predimensionar, ¿ya? Predimensionar, que es parte también de la primera parte del proyecto. Tienen que predimensionar elementos y vamos a ir repasando cómo se predimensiona. Así que aprovechen el tiempo y vayan haciendo, y todas sus dudas que tengan, coméntenlas en clases. ¿Listo? Ahora sí, vámonos a dormir.